Reciban un cordial saludo, mi nombre es Andrés Peña y hago parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia, y también lidero el movimiento Sobredosis que algunos de pronto de ustedes ya conocen. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes y además algo que está en mi corazón y que quisiera compartir con ustedes es algo que ha sido un tema esencial para nosotros durante todo este año, no solo para la iglesia, sino para lo que Dios ha estado hablando en nuestros corazones y es acerca de volver al jardín. Dios nos ha estado hablando del jardín, de estar en modo, sí, bueno, ahora hablamos mucho de modos, ¿no? De modo fiesta, modo comida, modo no sé qué. Ahora estamos hablando de entrar en modo jardín, porque yo creo que hay un secreto esencial para ti y para mí cuando logramos comprender lo que realmente ocurrió en Génesis antes de que el hombre fuera expulsado del jardín. Me parece muy interesante que Génesis 2, si hacemos el recorrido por Génesis 2, tú te vas a dar cuenta que no... Bueno, hay una pregunta capciosa ahí antes de meternos en el detalle y es, ¿el jardín significa lo mismo que el Edén o el Edén es lo mismo que el jardín? Esa es una buena pregunta. Si tú miras en Génesis 2, claramente lo dice que no. Y hay una diferencia esencial ahí que quisiera que miráramos juntos en lo que dice Génesis capítulo 2 y en el versículo 4. De ahí en adelante dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y ponle aquí cuidado, aquí está el detalle. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y allí puso al hombre al que había formado. Yo creo que hay dos características bien importantes ahí que nosotros deberíamos reflexionar, porque a veces pensamos que Edén y jardín son lo mismo. Y aquí estamos viendo que jardín o huerto está plantado en una zona específica, en una región específica dentro del Edén. Y ahí es donde el hombre es puesto luego de haber sido formado. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque yo creo que aquí hay la primera característica para nosotros y es que nosotros fuimos creados en un ambiente, en una atmósfera para estar experimentando al Señor, estar experimentando a Dios en un lugar específico, en un lugar donde Él creó y adecuó para que el hombre estuviera formado, pero no solamente eso, sino sabemos que Dios estaba ahí, caminaba y se encontraba con el hombre totalmente de manera libre, de manera espontánea. Entonces, cuando tú miras en Génesis 2, estas características empezamos a entender algo bien especial y es Dios creó un lugar o Dios adecuó un lugar para un encuentro entre el hombre y Dios, que hubiera una continua comunión, que hubiera un lugar no solamente de intimidad, de encuentro, sino también un lugar donde había frutos, dice que había árboles lindos para la vista, algo que es importante para nosotros y además un fruto, árboles que dieran fruto del cual nosotros nos alimentábamos. Evidentemente sabemos que la historia nos dice de dos árboles que hacían parte del tema y era el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que la humanidad escoge tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es solamente del bien y del mal, sino del conocimiento. Y en ese punto es donde Dios dice, las cosas no funcionan, tengo que expulsarte porque si tú ya comiste de este, no puedes obtener el de la vida. Porque es como si escogiéramos, en vez de tener la comunión con Dios, lo que ocurrió en ese momento es como si tú y yo hubiéramos escogido, porque había un profeta inglés que nos decía, en realidad no es todo culpa de Adán, tú y yo todos los días estamos en el Edén o estamos frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, decidiendo si tomamos del fruto de conocer lo que es bueno en mi propio criterio para mi propia vida o si confío en Dios y tomo del árbol de la vida y de lo que Él tiene para mí. No es una cuestión de medidas, no es una cuestión de saber qué tanto puedo hacer, si debo hacer esto o no debo hacer esto, sino en realidad es de tener una comunión
con Dios. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en el jardín es donde está el lugar de encuentro. En el jardín nosotros estamos invitados a encontrarnos con Dios. Dios nos está invitando de vuelta y te invita de vuelta a ese lugar de encuentro. 4 cosas que quiero dejarte entonces rápidamente sembradas en tu corazón, que vas a encontrar en el jardín. 4 cosas que tú y yo una vez estamos llamados a ese lugar de encuentro, a ese lugar donde Dios es nuestra atmósfera, donde Dios es nuestro ambiente. Hay 4 cosas que vas a encontrar. La primera de ellas es que vas a ser formado. Hay formación en el jardín. Dios dice Génesis 2 que tomó al hombre que había formado y lo puso en este lugar. Eso quiere decir para ti y para mí que hay un lugar donde Dios está dispuesto a formarte. Y la invitación para ti y para mí de Dios continuamente en la palabra, tú la vas a encontrar en diferentes momentos, pero la intención mayor de Dios no es tener gente perfecta, gente muy profesional, gente muy avanzada en las cosas que hace, sino gente que tenga carácter, gente que quiera dejarse formar por Dios. Dios quiere que tú permitas que Él entre en tu vida y te forme. No tienes que ser de esas personas que dice, yo soy así y así me quedo. No, en realidad en el corazón de Dios está que tú puedas formar tu corazón, que tú puedas formar tu carácter, que tú puedas realmente, de acuerdo a la imagen que Él tiene sobre ti, de acuerdo al deseo de su corazón para ti, que tú puedas ser formado. Jesús mismo dice, oye, imítenme a mí, hagan lo que yo hago porque yo hago lo que he visto al Padre hacer. Y esa es una gran referencia para nosotros de decir, hay un carácter, hay algo que quiere ser moldeado. Entonces lo primero que Dios quiere es formarte. En el jardín tú vas a encontrar formación. Lo segundo que encuentras es trabajo. Porque Dios pone al hombre y en Génesis 2:15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En Latinoamérica hay una canción que es muy reconocida y tiene una frase que dice, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y la realidad es que el trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo fuera del lugar de intimidad, de comunión con Dios, puede ser que tú lo veas como un castigo, pero realmente el trabajo es una bendición. Y el trabajo es alegría para nosotros cuando estamos en el lugar del propósito de Dios, donde estamos en el lugar de intimidad con Dios, porque el trabajo es un deleite cuando tú cumples el llamado. Tenemos que dejar de diferenciar ya que hago una cosa en el mundo y otra cosa en el ambiente de iglesia. En realidad nosotros no podemos como clonarnos y separarnos y decir en el mundo somos una cosa y en la iglesia somos otra. No, en realidad tú eres la misma persona y tu trabajo y tu ministerio en realidad son la misma cosa. Tú eres un ministro de Dios en el lugar donde tú estás, haciendo influencia, transformando tu entorno. Y en la iglesia, aunque tú también tienes un trabajo ministerial, un desarrollo de algo ministerial, también estás trabajando en la obra. Entonces eso no podemos separarlo, tiene que ser algo que está en continuo comunión, porque el trabajo para ti, cuando entiendes que Dios te da, es el que suple, cuando entiendes que Dios te da todas estas cosas, el trabajo se vuelve algo de deleite para nosotros porque sabemos que hay un proceso, que hay algo que Dios quiere traer como resultado en nuestras manos. Entonces yo te invito a que en esta segunda también, si estás pensando que tu trabajo es un lugar terrible, un lugar donde te están pasando cosas tan difíciles, de pronto deberías cambiar de perspectiva y no mirarlo de manera horizontal, sino desde una manera celestial, y que puedas ver las cosas en las que tú estás hoy y que puedas entender que tal vez hay algo que tú aún no has cumplido de ese ministerio, de ese llamado que Dios tiene en el lugar donde tú estás. Pero el trabajo en el lugar, en el jardín, el trabajo es bendición. En el jardín, en el lugar donde yo te estoy diciendo, no es un lugar geográfico, sino es un ambiente de Dios. Está la formación y está el trabajo, donde encuentras entonces esta comunidad, donde encuentras esta realización, donde encuentras felicidad en el trabajo que tú haces, encuentras el deleite porque sabes que Dios está involucrado en esto. La tercera es cuidado y responsabilidad. No irresponsabilidad, sino la responsabilidad. Dice Génesis 2:19, dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¡Qué responsabilidad!
El Dios entregando responsabilidad al hombre. Tú y yo tenemos una responsabilidad, no somos cuestión de azar, no somos cuestión de que las cosas se dieron de cierta manera. Tú y yo somos responsables. Y como somos responsables de ciertas cosas, también hay un efecto en lo que nosotros hacemos. Es por eso que cuando el hombre toma una decisión que no es la voluntad de Dios en el lugar de este jardín, de este ambiente, pues efectivamente él tenía que salir. Pero responsabilidad, nosotros, y sí que en esta generación nos cuesta esa palabra, ¿no? Asumir responsabilidades, tener hijos, casarse, ser jefes, tener esas responsabilidades nos llena de miedo, de pánico, como que empezamos a pensar en esas cosas y tener hijos, no, y ahora yo cómo voy a hacer y casarse, no, y el futuro y cómo voy a hacer para tener esto, no, es demasiada responsabilidad y pura una crisis de ansiedad. Entonces yo mejor me quedo con un gatico. Responsabilidad. Dios nos llama a tener responsabilidad frente a nuestra situación de vida, frente a lo que nos rodea. Y eso tiene que ver contigo y conmigo, porque nos cuesta mucho asumir ese rol. Pero Dios nos está invitando a asumir responsabilidades que nos ayuden a crecer y a avanzar. Y cuando tú tomas responsabilidades vas a sentir una mayor realización delante de Dios y delante de lo que Dios pone en tus manos, ver un fruto mayor. Y por último, lo único que Dios quiere recuperar por encima de las otras cosas, de encontrar la formación, de encontrar el trabajo, la responsabilidad. Por último, lo que más el Señor anhela de ti y de mí en este lugar es tener comunión, recuperar esa comunión. El Señor quiere recuperar esa comunión entre lo que Él es y lo que somos nosotros. Recuperar esa conexión. No solamente, como te lo decía antes, de estar pensando en qué pasa si hago esto, voy a tener un resultado. Si hago lo otro, entonces ¿qué va a pasar? Pastor, dígame qué tan bueno es, si puedo hacer esto, si no puedo hacer esto. Pastor, dígame si puedo ir a salir, hasta qué horas puedo salir. Pastor, dígame qué tanto puedo hacer. No es cuestión de medidas. En Dios la realidad es cuestión de plenitud. Él te está invitando a tener una comunión con Él, que tú puedas ser dirigido por su voz, que tú puedas ser dirigido en ese lugar ese ambiente del jardín donde corazón a corazón podamos ser pastoreados y podamos ser guiados por Él. Yo te invito, por encima de cualquier otra cosa, por encima del trabajo, de la responsabilidad, de la formación, que por encima de estas cosas tú puedas valorar la comunión con Dios en este tiempo. Que este sea un momento donde tú digas, bueno, Señor, yo necesito tener esa comunión contigo, yo necesito recuperar esa comunión y yo quiero ir de vuelta al jardín. Que esa pueda ser tu oración y mi oración en este tiempo de encontrarnos nuevamente con Dios en un ambiente de jardín. Te bendigo y aplica estas 4 cosas y vas a ver cómo caminas de una manera mucho más fresca y mucho más real con Dios. Te bendigo.